Iniciamos nuestras transmisiones por Radio Universidad Austral de Chile, por la 90.1 FM, en este día miércoles 14 de abril, iba a decir marzo, me quedé medio pegado con los meses. Estamos hoy junto a Pedro Mella, un amigo de la casa que ya lo hemos tenido en distintas ocasiones en Radio Universidad Austral de Chile. Pedro Mella es presidente de la agrupación de expresos políticos y políticas y familiares de Valdivia. Pedro, bienvenido a Radio H. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias. Sí, aquí estamos muy bien, cuidándonos, como todos y todas, eh, y que pase luego esto, porque ya realmente el encierro, o sea, uno puede soportarlo, pero hay compañeras y compañeros que son de más edad y necesitan salir y no lo pueden hacer. Claro, sí, y antes de ir a hablar al tema central que nos convoca y que también, bueno, fue la polémica durante la semana pasada, que es el nombramiento de Patricio Melero como ministro del Trabajo, ¿cierto? Y lo que acusan las agrupaciones de defensa de los derechos humanos, las agrupaciones de expresos políticos y familiares acá en Valdivia, pero también a nivel nacional, ¿cierto? Es la relativización y negacionismo de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura por parte de Sebastián Piñera al nombrar a Patricio Melero. Pero antes de irnos con eso, cuéntanos un poco de cómo está la agrupación de expresos políticos acá en Valdivia. Tú nos explicabas y hablamos, yo recuerdo que bueno, el año pasado tuvimos varias actividades en septiembre, mes de la memoria, pero también hablamos durante el primer semestre cuando había iniciado este tema de la pandemia. Entonces, preguntarte para partir, ¿cuál es la situación de las y los compañeros de la agrupación de expresos políticos y también cómo está la agrupación? ¿Cuál es la salud de la agrupación? ¿Cuáles son las actividades o lo que proyectan por lo menos para este primer semestre del año 2021? Mira, bueno, nuestros compañeros y compañeras, nosotros tenemos un WhatsApp Uh-huh. de la agrupación donde estamos en contacto con ellos. Y eso nos ha permitido a nosotros de que saber cómo está, aparte de ellos, las compañeras y los compañeros de su familia. Eh, Felizmente, bueno, somos todos adultos mayores y con responsabilidades del cuidado. Pero nosotros hemos tenido conversación eh, y ellos lo hacen sentir también del encierro. Esto nos preocupa a todos porque resulta de que sea como sea, el espacio, muchos compañeros no tienen el espacio que un patio para salir o salir a dar una vuelta por un lugar que no ande circulando gente, ¿entiendes? Y eso nos preocupa a nosotros porque la parte psicológica del encierro se está viendo y bueno, nosotros tenemos lo que es la agrupación de beneficiarios PRAI y ellos están con mucho trabajo en este momento en la parte psicológica, porque a la vez nosotros sabemos de que esto trae sus consecuencias, Claro. pero por el COVID no tenemos problema con los compañeros. Eso sí que nosotros estamos pendientes de eso. Tenemos un doctor, que es el doctor Carlos Villarruel, nuestro compañero, que está pendiente de toda la situación que está pasando y nos está informando del cuidado que tenemos que tener, que no lleguemos a emergencia ni tampoco lleguemos a la parte de hospitalización del hospital, porque sabemos cómo están saturados todos los servicios y que si tú vas por otra cosa, es grave lo que puede pasar ahí. Exacto. Así de simple. Bien, Y Pedro, bueno, sí, sí, dime, continúa por favor, antes sí, de hacer y tu... además de todo esto, bueno, nosotros el año pasado estuvimos trabajando en un proyecto que lo terminamos, dimos cuenta ya este año en la parte de cultura y felizmente todo salió bien. Y a la vez también, bueno, para adelantar algo, estamos trabajando ahora con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con un proyecto que el primer paso ya se dio ya y fue admisible por lo menos y aquí a fin de mes vamos a tener resultados. ¿Qué pasa con eso? Y eso es un proyecto que se está trabajando con la parte digital, que va a ser un recorrido virtual que se va a hacer al recinto que es Monumento Histórico Nacional, la Escárcel y la Teja. Esto a nosotros nos engrandece en el sentido de que sea como sea en pandemia podemos estar trabajando y mostrarle al mundo de lo que allí pasó. Una historia que, como dice, eh, nosotros tenemos memoria y esa memoria está presente y bueno, nuestra juventud, la gente que viene, que vea lo que pasó ahí en directo y hacer un recorrido con relatos o con testimonio de compañeras y compañeros que pasaron por esa cárcel y que somos sobrevivientes. eh,
Es una gran logro para la gente que va a poder escuchar todo lo que se puede hacer y lo que se está haciendo en ese recinto. Claro. Bien, Pedro. Pedro Mella, presidente de la agrupación de expresos políticos y políticas y familiares de Valdivia para Radio Watch. Pedro, ¿qué te pasa a ti? Bueno, y también la opinión y lo que ustedes deben reflexionar con los compañeros y compañeras de la agrupación de expresos políticos respecto al manejo de la pandemia, ¿no? Yo recuerdo que hablamos el año pasado sobre lo que fue el estallido social para ustedes. Lo hablamos en septiembre también cuando tuvimos el conversatorio con compañeras y compañeros que fueron parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿cierto? El ver a los militares nuevamente en las calles, el ver el nivel de represión, la violación a derechos humanos, y que se ha hecho sistemática y continua, al parecer, y no solamente en el estallido social, ¿cierto?, sino que también con el manejo de la pandemia, de cómo ha sido manejada la pandemia por quienes nos gobiernan en este periodo. ¿Qué reflexiones hacen ustedes y qué sensaciones les trae que las vulneraciones de los derechos humanos siga tan presente en Chile? Antes también de pasar a este tema central, que es el nombramiento de Patricio Melero, que es otra demostración también, ¿cierto?, de que el trabajo de memoria por parte de quienes nos gobiernan en la actualidad no es algo que esté en su agenda. Claro, mira, nosotros siempre hablamos de la parte de salud y resulta de que con todo lo que ha ido pasando se produce una retraumatización. Y esta retraumatización para nosotros es una de las situaciones más complejas para los compañeros y las compañeras y el grupo familiar. En el sentido de que nosotros, el hecho, a lo mejor muchos de nosotros podemos superar de enfrentar a un militar que te pida un salvoconducto o a un carabinero que todos los días lo vemos, pero para muchos compañeros es chocante. Claro. Y es chocante en el sentido de que simplemente no lo aceptan, así de simple. Y ahí es donde vienen las palabrotas y todas las cosas, pero nosotros siempre estamos diciendo a los compañeros que tenemos que tener paciencia, y bueno, ahí también ellos nos dicen, bueno, ¿y cómo se estará esto que vuelvan a la calle? Es difícil, es un problema psicológico o psiquiátrico que ya tienen que entrar profesionales a conversar con nuestra gente. Yo te digo de que nosotros en sí, en lo personal, yo estuve con un tratamiento más de 4 años con la parte psiquiátrica, o sea, para asumir todo esto y superarlo. Porque mi detención fue del año 86 al 90, y cuando viene la democracia, aquí nosotros podíamos estar libres, pero a la vez también no estábamos libres, sino que andábamos con una cola detrás. Claro. Y esa cosa nosotros la denunciamos cada vez con el regreso de la democracia, que nosotros nunca nos dio confianza, y ahí teníamos que estar diciendo, sí, nos están siguiendo lo de la CNI, sí, nos están interviniendo todos nuestros pasos, nuestras casas. Entonces esa cosa fue difícil para mí, fue difícil, y yo te digo de que el CODEPO estaba en ese momento acá en Valdivia funcionando, y tenían un equipo que se llamaba el DIC, de Departamento de Investigación Post-Trauma. Entonces ellos nos ayudaron bastante a salir adelante, y bueno, yo estuve en manos de la doctora Paz Roja y que tenía que viajar a Santiago una vez al mes, pero superamos toda esa situación y muchos compañeros simplemente no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Entonces la parte psicológica es complicado, y más en pandemia. Claro. Sí, sí. Y además el volver a toque de queda, ¿cierto? Ya llevamos más de un año en toque de queda. Es algo que nosotros como generación no lo vivimos, la generación que viene del 90, ¿cierto?, en adelante. Sí. Pero que ustedes sí lo vivieron. Yo hablaba, por ejemplo, o me hablaba mi mamá, que para ella igual era muy fuerte el tema de que le pidieran los permisos militares. Muchas personas que vivieron en la dictadura es algo que todavía es muy complejo de asimilar, ¿cierto? Hoy día en la mañana, o ayer en la tarde, veíamos de hecho un video en Valparaíso, tiene que haber sido, de un funcionario de la Marina, apuntando con un arma en el suelo a una persona por no tener sus documentos, ¿cierto? Y teniéndolo apuntado en el suelo con las manos hacia atrás, ¿cierto? Y con el arma.
así como si fuera una persona totalmente peligrosa por no tener el carnet de identidad. Eso es una cosa, por ejemplo, ¿cierto? Lo que vimos durante el estallido social con la mutilación de ojos es otra. Lo que se siguió viviendo post estallido social con la persecución a periodistas, lo que está pasando ahora, por ejemplo, con el periodismo en Chile. Lo que pasa ahora y lo que siguió pasando durante en la vuelta de la democracia, como tú dices, Pedro, pero que ahora se hace más evidente quizás, ¿cierto? Que el presidente pegue telefonazo o su gente llame para decir, oye, no me gusta lo que está diciendo este periodista o estos medios, por dónde va la línea editorial. Lo que pasó con el ejército también, donde salen distintos periodistas a denunciar una persecución por parte del ejército por las investigaciones que se hacían de los hechos de corrupción y que siguen ocurriendo al interior del ejército. Eh, tú que viviste en dictadura, Pedro, ¿cierto? Eh, Esto podría ser considerado como un nuevo tipo de dictadura, como dicen algunos. Yo siempre lo leo en las redes sociales, gente más joven que dicen, oye, no, si esto acá nos tienen en dictadura, solamente que no nos damos cuenta y pensamos que estamos libres y que no es así. No sé si tú haces esa misma reflexión, ¿qué es lo que piensas al respecto de eso? Sí, que nosotros siempre decimos, viene la revolución social. Yo lo llamo así porque resulta de que el levantamiento de los jóvenes por estar cansados, porque resulta de que ya sea como sea, se cansaron de los políticos, que nosotros también confiábamos en ellos cuando llegó la democracia, y realmente, ¿para qué elegimos estos políticos? Para que se enriquecieran. Y eso es una de las realidades que tenemos a cuánto desde el comienzo de una democracia hasta el día de hoy, y a nuestro pueblo, del pueblo se olvidaron, de la gente se olvidaron. Eh, y por eso que nosotros siempre hemos dicho de que aquí viene la revolución democrática en octubre del 2019, después viene la pandemia, y la pandemia fue para salvar a este gobierno. Si este gobierno, sea como sea, con un 10%, un 12%, un 16%, sigue gobernando, ¿entiende? Y además de eso, nosotros tenemos que darnos cuenta también de que si hubiese habido un gobierno de centro izquierda, ya habríamos tenido a los milicos en la calle. Si aquí él está gobernando porque resulta de que tiene el poder, tiene la fuerza armada a nivel de su lado, ¿entiende? Y yo digo de que sí, sí, esto es una dictadura cívico-militar que está muy bien camuflada, donde no podemos salir a las calles nosotros como lo hacíamos en tiempo de dictadura, porque sea como sea, en tiempo de dictadura había toque de queda o estábamos en estado de sitio, nosotros vulneramos todas esas barreras para salir a las calles y estar con nuestra gente y estar, sea como sea, en la esquina haciendo cualquier cosa, pero denunciando lo que estaba haciendo la dictadura en ese tiempo, ¿entiendes? Y a raíz de todo eso, de ese tiempo de la dictadura, nosotros nos tenemos que dar cuenta que también hay mucha gente que está en este gobierno metido en los gobiernos de derecha, apoyando al gobierno actual, y que fueron cómplices de una dictadura que nos golpeó bastante, y ellos en estos momentos son palomitas blancas, Claro, ¿entiendes? exacto. Y ahí vemos el caso, pongámosle, nosotros lo tenemos bien claro, de Melero, que es nombrado ministro del Trabajo. Exacto. Y ahí nos vamos a quedar, Pedro, con Patricio Melero, ¿cierto? ¿Sí? Cuéntanos quién es Patricio Melero para las generaciones que no saben quién es Patricio Melero, para las personas que no saben quién es Patricio Melero, que declara que las acusaciones que se le imputan respecto a su vinculación con la CNI son falsas. Pero cuéntanos, por favor. Patricio Melero fue nombrado Sí. como ministro del Trabajo por Sebastián Piñera. ¿Y dónde radica la gravedad de este nombramiento para ustedes como agrupación de expresos políticos y políticas y familiares de Valdivia? Mira, a nivel nacional nosotros estamos, la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales, a nivel nacional sacó una carta que dice: yo no olvido, exijo justicia. Es una carta abierta a la comunidad nacional y a las comunidades internacionales de naciones civilizadas. Esta es una declaración pública que le voy a dar lectura para que se den cuenta quién es el señor Melero. La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales, ante la grave relativización y negacionismo
de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura por parte de Sebastián Piñera, al nombrar a Patricio Melero, uno de los dirigentes más representativos del terrorismo de Estado que vivimos por casi 17 años, como nuevo ministro del Trabajo y Previsión Social. Declaramos: 1. Exigimos la renuncia inmediata de Patricio Melero como ministro del Trabajo y Previsión Social por su reconocida participación en la dictadura cívico-militar como autor y cómplice de ese sistema genocidia y en la entrega de información a la CNI, denunciando a estudiantes que en la década del año 80 luchaban por la reconquista de la democracia. 2. Melero responsable como autor y cómplice por haber ejercido como autoridad en varias áreas durante la dictadura cívico-militar, ejecutora de las más graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos que recuerde nuestra historia, siendo parte activa del grupo de civiles autores y cómplices del terrorismo de Estado que se implantó y que amparó y que, amparados por la institucionalidad heredada de esa dictadura, han gozado de impunidad por 46 años. 3. Debido a lo mismo, el Estado chileno ha continuado violando los derechos humanos a las habitantes del país, grave y masivamente durante el estallido social, sin ninguna voluntad de reconocer la gravedad de sus acciones ni de reparar a las víctimas, por lo que no es de extrañar que en este gobierno del que es parte el señor Melero se continúe vulnerando gravemente los derechos humanos. 4. El nombramiento de Patricio Melero como ministro del Trabajo y Previsión Social violenta y ofende la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado de la dictadura, de la cual él fue parte activa. Representa un desprecio, una burla y una falta de respeto a las y los trabajadores de nuestro país. Se trata de una política con una trayectoria siempre favorable a los reiterados intentos de impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico-militar, por lo que su nombramiento representa un claro peligro a los derechos humanos sociales, especialmente laborales y previsionales de los trabajadores y trabajadoras del país por su histórica defensa restricta del actual sistema previsional de seguridad social para la defensa de las AFP y los intereses económicos de sus dueños. 5. El ex diputado Melero fue parte del puñado de jóvenes fascistas escogido por Pinochet para ejecutar un acto fascista en Chacarilla en 1977, designado posteriormente secretario nacional de la Juventud de Pinochet, luego alcalde designado por la dictadura en la comuna de Pudahuel entre los años 1985 y 1989. También fue parte de la comitiva del Parlamento de la UDI y Renovación Nacional que viajaron a Londres para entregar su apoyo a la defensa de Pinochet en contra de la justicia internacional, cuando el dictador fue detenido y procesado en 1998 en ese país. Por tanto, afirmamos con todo fundamento y convicción que este personaje siniestro de nuestra historia reciente carece de toda legitimidad democrática y moral para ejercer tan alta y delicada responsabilidad en un Estado supuestamente democrático. 6. Para ello, denunciamos a la comunidad nacional e internacional que el gobierno de Piñera, responsable del asesinato y masivas lesiones oculares y de todo orden en contra de los trabajadores y jóvenes por luchar por una justa demanda, sufriendo la violación masiva y sistemática de sus derechos humanos. El mensaje que con este nombramiento se envía al país y al mundo
es nefasto y muy peligroso, ya que reafirma y evidencia que los civiles, como Patricio Melero, que fue parte activa de los cómplices de la dictadura de Pinochet, sigue gozando de impunidad jurídica y política. Y los firmantes son las agrupaciones de familiares de ejecutados políticos y también nosotros como agrupación de expresos políticos y familiares de Valdivia. Bien. Bien, Pedro. Ahí está toda la historia. Sí, está bien resumida en esos 6 puntos. ¿Qué piensas que es lo que puede pasar, cierto? Igual hay una presión por parte... Yo diría que en las redes sociales causó harto revuelo el nombramiento de Melero. No así, me declaro ignorante. Yo no sé qué fue lo que habrá dicho la oposición en este caso, que son parte del Parlamento en estos momentos, ¿cierto? Oposición, con esto me refiero a los partidos de oposición. Todos los partidos, desde el Partido Socialista hasta el Partido Comunista, entrando por el Frente Amplio, entre otros. ¿Crees que se haga efectiva el despido, más no la renuncia de Patricio Melero, o sientes que ya Sebastián Piñera, quiero decir, presidente Sebastián Piñera, perdió ya la brújula total de conducción acá del gobierno, ¿cierto? A costa de lo que ha pasado también con el mal manejo de la pandemia, estallido social. ¿Qué señales son estas para ustedes como agrupación de expresos políticos y políticas y familiares? Mira, yo creo de que aquí los partidos políticos sí han sacado la voz, el Partido Comunista la sacó, denunciando el nombramiento de este personaje a un importante ministerio. O sea, aquí no estamos hablando, bueno, cualquier ministerio es importante, pero en la parte de los trabajadores, donde los trabajadores están luchando por su reinserción laboral, y en este momento viene una persona que se ha opuesto a todo lo que es la parte laboral. Y esta carta está siendo entregada también a la OIT, y eso significa de que la presión internacional para este gobierno va a ser bien en grande, o sea, y esperamos de que se respeten, porque resulta de que nosotros sabemos de que aquí todos los tratados que tiene Chile, que ha firmado con los organismos internacionales, muchas veces quedan guardados, claro, o simplemente no hacen caso. Nosotros lo hemos vivido sistemáticamente cuando se han hecho demandas y los compañeros en sí, el gobierno se jacta con lo que pueden recibir en las demandas judiciales, y esto, hay muchas querellas que en estos momentos están en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y simplemente de allá, cuando llegan las órdenes para acá, a Chile, no hacen caso. Así es siempre, hay demandas que tienen más de 20 años, ¿no? Y claro, que esperamos de que lo que pueda hacer la OIT, a Chile también se le remezca todo esto, y el gobierno tome razón y simplemente lo cambie. Eso es lo que nosotros quisiéramos. Claro. Pero la tesudez en este momento es grande, y simplemente para salvar, y se salvar de cualquier forma, manteniendo a personas de la dictadura arriba, ¿entiendes? Sí, además que le queda poco tiempo también, en teoría. Eso es lo que nosotros siempre hemos dicho, de que queda poco tiempo, y ellos están dejando amarradas todas las leyes o a favor de ellos. Y esa cosa lo hemos visto. Claro. ¿Entiendes? Sí, Pedro. Mira, nos quedan 5 minutos para ya terminar, pero la Constitución, supongo, la nueva Constitución, la Convención Constituyente, las elecciones de este 15 y 16 de mayo, que todavía no es algo con certeza, que no lo sabemos porque no sabemos cuál va a ser la condición sanitaria del país en esa fecha, pero bueno, se estableció que las elecciones sí van a ir en esa fecha. Ven como una oportunidad que en la nueva Constitución, por ejemplo, quede penalizado el negacionismo, y que cosas como estas no vuelvan a ocurrir, nombramientos, o que, por ejemplo, Melero haya sido diputado, que haya podido llegar ahí, ¿cierto? Que personas que fueron parte de la dictadura militar
y que además apoyaron a Pinochet y que siguen ideológicamente apoyando el actuar de la dictadura, que lleguen a puestos de poder. ¿Tú crees que es una oportunidad esta nueva redacción de la Constitución para que esto sea penalizado, para que no vuelva a pasar? Porque supongo que esto hace mucho más difícil el llegar a una reparación, a la verdad y a la justicia, ¿cierto? Nombramientos como estos que sigan pasando en el año 2021, que se siga nombrando gente que fue parte de la dictadura militar, es un retroceso tremendo, supongo, ¿cierto? Y que se haga sin ninguna dificultad, que no haya ningún tipo de traba y que yo llegue y coloque a una persona en cualquier puesto, y no solamente en puestos institucionales del gobierno, sino en instituciones privadas también, ¿cierto? En directorios donde hay parte de gente que fue parte de la dictadura militar y que, como tú dices, que en estos momentos se hacen las blancas palomas, ¿cierto? Entonces, ¿tú crees que la nueva constitución es la oportunidad para que esto cambie y para que por fin podamos avanzar, ¿cierto? Sin olvidar, sin la memoria también, que es muy importante. Claro, mira, la nueva constitución política debe haberse hecho mucho tiempo. Eso es un punto que nosotros siempre decíamos, de que maquillaje, no maquillaje como se le fueron siendo durante el gobierno democrático. ¿Y por qué no se hizo? O sea, había una presión tremenda, y esa presión, cuando llegó este gobierno, nosotros no sabemos cómo se negoció la democracia cuando asumió Elwin. Ese es un punto que nosotros siempre hemos dicho. Tuvimos al Pinochet senador designado, ¿cuánto Claro. tiempo? ¿Entiendes? Entonces eso no es democracia. Nuestro país no podía enjuiciar a todas estas personas que realmente debería haber sido juicio y castigo para ellos. ¿Entiendes? Otro punto que quedó zanjado por la dictadura, de que del año 90 para atrás no se toca nada, y no lo han tocado. Nosotros hemos sido los que hemos estado denunciando todo lo que ha ido pasando. ¿Mm? Aquí nos olvidamos del Banco Talca, nos olvidamos del Pinocheque, nos olvidamos de todo lo que a ellos les quedó gustando y lo siguieron haciendo. El 10% del cobre hacían lo que querían con ellos y todavía lo siguen recibiendo. ¿Ah? Entonces, una nueva constitución política para nosotros es tan importante, para todos los chilenos y chilenas de nuestro país. Un cambio rotundo. Nosotros en nuestras conversaciones siempre hemos dicho, las Fuerzas Armadas son de todos los chilenos, de todos los chilenos. Las Fuerzas Armadas deberían ser apolíticas. Así de simple. No es quitarle el derecho a voto, simplemente ellos son apolíticos porque son el respaldo de cada gobierno que viene y va a asumir en este periodo. Y esta nueva constitución política tiene que haber cambio, pero así rotundo, donde nuestros compañeros que van a estar redactando esa constitución, todas las personas que van a estar redactando esa constitución, sean gente que no tan solo la parte de derechos humanos, sino que, imagínate, es una constitución que tiene que seguir dirigiendo a un país, o un país se va a dirigir por una constitución, ¿entiendes? Donde el derecho a la parte de salud, educación, vivienda, trabajo, sean dignos. A la gente que se toma los terrenos, ¿por qué es lo que tenemos que estar yendo a desalojar? Aquí en Valdivia lo tenemos, y lo hemos visto, días de lluvia sacando a la gente para afuera. ¿Por qué? Porque una empresa hace todo su trabajo en el día de lluvia. Hay compañeros, hay gente de edad, gente joven, niños, no le interesa, simplemente se van para afuera. Es una dictadura. ¿Entiende? Ahí está. Es una dictadura. Como nos tratan, como tratan a nuestra gente, la sacan para afuera, no la dejan entrar, le dejan todas sus cosas adentro. Hombres, grandes, chicos, lo que sea. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar para un Chile mejor, para un Chile donde la gente que se sacó la cresta, la gente que no le han dado nada, o sea, no la parte ocular, que han perdido sus ojos, la gente que falleció, la gente que encontraron muerta, a eso no se ha tocado en cuenta, no se ha tomado en cuenta. Entonces, tiene que haber una reparación, tiene que haber memoria, tiene que haber justicia, ¿entiende? Nosotros siempre hemos buscado la verdad, justicia y memoria. Y ahora
con nuestra gente, nuestros compañeros, amigos o personas que salieron afuera a las calles por un Chile más justo, salieron a luchar y que nosotros le sacamos el sombrero, como decimos. Tiene que haber una constitución y una reparación para ellos también, porque no tan solo hemos sido perjudicados los que estuvimos en dictadura, sino que también la gente que estaba en democracia y que ha sido golpeada por este gobierno en democracia, y que eso es mucho más peor. Así que nosotros esperamos de que nuestros legisladores, nuestras personas que elijamos para esta nueva constitución sean las más idóneas, y bueno, y también estar pendientes, porque tenemos que ver nosotros si esa constitución política la aceptamos o no la aceptamos después que esté hecha. Y además todo lo que es elecciones que vienen para adelante, el cambio de alcalde, de gobernador, es grande también, y bueno, nuestra gente sabe por quién votar, y ahí después se nos vienen las presidenciales también. Tenemos que unirnos, porque aquí lo único que podemos hacer con una unidad, fuerza, y ahí poder ganar una derecha que son de derecha. Ellos saben por quién van a votar. Claro. Y ellos no tienen la fuerza, no tienen el tanto por ciento que nos puedan ganar. Pero ellos, como siempre les gusta, y hay un refrán que dice dividir para gobernar, y a ellos les gusta eso. Así que ojalá nosotros tomáramos conciencia de todo esto y votáramos en unidad. Bien, Pedro, con esas palabras entonces nos despedimos. Te agradecemos por el contacto. Vamos a seguir hablando con la agrupación de expresos políticos y políticas y familiares de Valdivia, planificando actividades, ¿cierto? Siempre la radio disponible para lo que se venga. Así que te agradecemos, Pedro, por este contacto. Esperamos contactarnos nuevamente. Y nada, vamos a estar compartiendo también la declaración. La vamos a juntar ahí al link de la entrevista para que las personas que escuchen y que también vean esto después en diferido lo puedan ver, puedan ponerse al día con este nombramiento de Patricio Melero de Ministro del Trabajo y Previsión Social. Te agradecemos, Pedro. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la Radio Universidad Austral de Chile por este espacio que nos da y le da a Valdivia entero. Perfecto, un abrazo. Nosotros ahora... Un abrazo y sigamos cuidándonos. Sí, hay que seguir cuidándose, eso es primordial. Nosotros ahora seguimos con República de los Ríos en Radio Watch.